Vamos a continuar a partir del capítulo 5, el sauce boxeador. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Estamos? Y empezamos. Capítulo 5, el sauce boxeador. El final del verano llegó más rápido de lo que Harry hubiera querido. Estaba deseando volver a Hogwarts, pero por otro lado, el mes pasado, en la madriguera, había sido el más feliz de su vida. Le resultaba difícil no sentir envidia de Ron cuando se acordaba de los Dursley y el tipo de bienvenida que cabía esperar cuando volviera a Private Drive. La última noche, la señora Weasley hizo aparecer, por medio de un conjuro, una cena suntuosa que incluía todas las cosas favoritas de Harry y que terminó con un suculento budín de melaza. Fred y George remataron la noche con una exhibición de las bengalas del Dr. Filibuster. Llenaron la cocina con chispas azules y rojas que rebotaron del techo a las paredes durante al menos media hora. Después de eso, llegó el momento de tomar una última taza de chocolate caliente e ir a la cama. A la mañana siguiente, llevó mucho rato ponerse en marcha. Se levantaron con el canto del gallo, pero parecía que quedaban muchas cosas por preparar. La señora Weasley, de mal humor, iba de aquí para allá como una exhalación, buscando desde unas medias hasta una pluma. Algunos se chocaban en las escaleras, medio vestidos, sosteniendo en la mano el trozo de una tostada, y el señor Weasley, al llevar el baúl de Ginny al coche a través del patio, casi se rompe el cuello cuando tropezó con una gallina despistada. A Harry no le entraba en la cabeza que 8 personas, 6 baúles grandes, 2 lechuzas y una rata pudieran caber en un pequeño foranguila. Claro que no había contado con las ventajas especiales que le había añadido el señor Weasley. «No le digas a Molly ni media palabra», le susurró a Harry al abrir el baúl del coche y mostrarle cómo lo había expandido mágicamente para que pudiera caber el equipaje con toda facilidad. Cuando por fin estuvieron todos en el coche, la señora Weasley echó un vistazo al asiento trasero, en el que Harry, Ron, Fred, George y Percy estaban confortablemente sentados, uno junto a otro, y dijo: «Los muggles saben más de lo que uno creería, ¿verdad?». Ella y Ginny iban en el asiento delantero, que había sido alargado hasta tal punto que parecía un banco del parque. Quiero decir, que desde afuera uno nunca diría que el coche es tan espacioso, ¿verdad? El señor Weasley arrancó el motor y salieron del patio. Harry se volvió para echarle a la casa una última mirada. Apenas tuvo tiempo de preguntarse cuándo volvería a verla. Cuando ya están de regreso, George se había olvidado de su caja de bengalas del Dr. Filibuster. 5 minutos después, el vehículo se detuvo, tras dar una patinada para que Fred pudiera entrar a la casa a buscar su escoba. Ya estaban en la autopista cuando Ginny gritó que se había olvidado su diario. Para cuando ella volvió a subir al coche, tenían muchísimo retraso, y los ánimos estaban alterados. El señor Weasley miró primero su reloj y luego a su mujer. «Molly, querida. No, Arthur. Nadie nos vería. Este botón de aquí es un accionador de invisibilidad que he instalado. Ascenderíamos en el aire, luego volaríamos por encima de las nubes y llegaríamos en 10 minutos. Nadie se daría cuenta. He dicho que no, Arthur. No a plena luz del día». Llegaron a King's Cross a las 11 menos cuarto. El señor Weasley cruzó la calle a toda velocidad para tomar unos carritos donde cargar los baúles y entraron todos corriendo en la estación. Harry ya había tomado el expreso de Hogwarts el año anterior. La dificultad estaba en llegar a la plataforma 9 3/4, que no era visible para los ojos de los muggles. Lo que había que hacer era atravesar caminando la gruesa barrera que separaba la plataforma 9 de la 10. No era doloroso, pero había que hacerlo con cuidado para que ningún muggle notara la desaparición. «Percy primero», dijo la señora Weasley mirando con inquietud el reloj que había en lo alto, que indicaba que solo tenían 5 minutos para desaparecer disimuladamente a través de la barrera. Dándose prisa, Percy avanzó hasta desaparecer. A continuación fue el señor Weasley. Lo siguieron Fred y George. «Yo pasaré con Ginny y ustedes dos nos siguen», le dijo la señora Weasley a Harry y Ron, agarrando a Ginny de la mano y empezando a caminar. En un abrir y cerrar de ojos, ya no estaban. «Vamos juntos, solo nos queda 1 minuto», le dijo Ron a Harry. Harry se aseguró de que la jaula de Hedwig estuviera bien sujeta encima del baúl y empujó el carrito contra la barrera. No le dio miedo. Esto era mucho más seguro que usar los polvos Floo. Se inclinaron sobre la barra de sus carritos y se encaminaron con determinación hacia la barrera, tomando velocidad. A 1 metro de la barrera, empezaron a correr y... ¡crash! Los 2 carritos se chocaron contra la barrera y rebotaron hacia atrás. El baúl de Ron cayó contra el suelo con un sonoro golpe. Harry se cayó y la jaula de Hedwig, al golpear contra el suelo, reluciente, rebotó y salió rodando con la lechuza, dando unos terribles chillidos. Todo el mundo los miraba y un guardia que había allí cerca les gritó: «¿Qué demonios están haciendo?».
He perdido el control del carrito, dijo Harry entre jadeos, agarrándose las costillas mientras se levantaba. Ron salió corriendo detrás de la jaula de Hedwig, que estaba provocando tal escena que la multitud murmuraba cosas sobre la crueldad hacia los animales. ¿Por qué no hemos podido pasar?, le preguntó Harry a Ron entre dientes. Ni idea. Ron miró furioso a su alrededor. Todavía los observaba una docena de curiosos. Vamos a perder el tren, murmuró. No comprendo por qué se nos ha cerrado el paso. Harry miró el reloj gigante con una sensación de náuseas en la boca del estómago. 10 segundos, 9 segundos. Fue hacia adelante con el carrito, con cuidado, hasta que llegó a la barrera y empujó a continuación con todas sus fuerzas. La barrera permaneció allí, infranqueable. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Ha partido, anunció Ron atónito. Ha partido el tren. ¿Qué pasará si mis padres no pueden volver a recogernos? ¿Tienes algo de dinero, Muggle? Harry soltó una risa sardónica. Hace 6 años que los Dursley no me dan nada de dinero. Ron pegó la oreja a la fría barrera. No oigo nada, dijo preocupado. ¿Qué vamos a hacer? No sé cuánto tardarán mis padres en volver a buscarnos. Echaron un vistazo a la estación. La gente todavía los miraba, principalmente a causa de los gritos ininterrumpibles de Hedwig. A lo mejor tendríamos que ir al coche y esperar allí, sugirió Harry. Estamos llamando demasiado la atención. ¡Harry!, dijo Ron con los ojos refulgentes. ¡El coche! ¿Qué pasa con él? Podemos llegar a Hogwarts volando. Pero yo creía... Estamos en un apuro, ¿verdad? Y tenemos que llegar al colegio, ¿verdad? E incluso a los magos menores de edad se les permite hacer uso de magia si se trata de una verdadera emergencia. Sección 19ª o algo así de la restricción de... Pero tu mamá y tu papá... dijo Harry empujando una vez más la barrera con la esperanza que se diera. ¿Cómo volverán a tu casa? No necesitan un auto, le respondió Ron con impaciencia. Saben cómo desaparecer y reaparecer en casa. Se toman el trabajo de usar el polvo flu y el auto porque nosotros, los menores de edad, no tenemos permitido desaparecer y reaparecer. El pánico que sentía Harry se convirtió de repente en emoción. ¿Sabes hacerlo volar? Por supuesto, respondió Ron dirigiendo su carrito hacia la salida. Ven, vamos. Si nos damos prisa podremos seguir el expreso de Hogwarts. Y se abrieron paso a través de la multitud de muggles curiosos, salieron de la estación y regresaron a la calle lateral que habían estacionado el viejo Ford Anglia. Ron abrió el grande y oscuro baúl con unos golpecitos de su varita mágica. Metieron otra vez adentro el equipaje, dejaron a Hedwig en el asiento de atrás y ellos se sentaron en los delanteros. Verifica que no nos vea nadie, le pidió Ron arrancando el coche con otro golpe de su varita. Harry sacó la cabeza por la ventanilla. El tráfico retumbaba por la avenida que tenían delante de ellos, pero su calle estaba despejada. Nadie, dijo. Ron apretó un diminuto botón plateado del tablero. El coche desapareció y ellos también. Harry podía notar cómo vibraba el asiento debajo de él, podía oír el motor, notar sus propias manos en las rodillas y los anteojos en la nariz, pero, a juzgar por lo que podía ver, se había convertido en un par de ojos que flotaban a 1 metro por encima del suelo, en una lúgubre calle llena de coches estacionados. ¡En marcha!, dijo a su lado la voz de Ron. El pavimento y los sucios edificios que había a cada lado empezaron a alejarse. Perdiéndose de vista al ascender el coche, al cabo de unos segundos, todo Londres se extendía debajo de ellos, brillante y neblinoso. Entonces se oyó un ligero estallido, y reaparecieron el coche, Ron y Harry. ¡Caramba!, exclamó Ron apretando el botón del accionador de invisibilidad. ¡Se ha estropeado! Los dos se pusieron a darle golpes. El coche desapareció, pero luego empezó a reaparecer intermitentemente. ¡Agárrate!, gritó Ron y apretó el acelerador como una bala. Penetraron en las nubes algodonosas y todo se volvió neblinoso y oscuro. ¿Y ahora qué?, preguntó Harry pestañeando ante la masa compactante de nubes que los rodeaba por todos lados. Tenemos que ver el tren para saber qué dirección seguir, dijo Ron. Vuelve a descender, rápido. Descendieron por debajo de las nubes y se inclinaron en los asientos, mirando hacia abajo con los ojos entornados. ¡Lo veo!, gritó Harry. ¡Por allí! El expreso de Hogwarts corría debajo de ellos como una serpiente roja. Derecho hacia el norte, dijo Ron verificando el indicador del tablero. Bueno, tendremos que verificarlo cada media hora más o menos. Agárrate. Y volvieron a internarse en las nubes. 1 minuto después salían al resplandor de la luz solar. Aquel era un mundo diferente. Las ruedas del coche rozaban el océano de esponjosas nubes y el cielo era de un azul brillante inalcanzable debajo de un cegador sol blanco. Ahora solo tenemos que preocuparnos por los aviones, dijo Ron. Se metieron el uno al otro y se rieron. Tardaron mucho en poder parar de reírse. Era como si hubiera entrado en un sueño maravilloso. Aquella, pensó Harry, era seguramente la manera ideal de viajar, pasando copos de nubes que parecían de nieve en un coche inundado de luz solar cálida y luminosa,
con una bolsa grande de caramelos en la guantera y la perspectiva de contemplar las caras de envidia de Fred y George cuando aterrizaran suave y especulosamente en la amplia explanada de césped delante del castillo de Hogwarts. Hacían regulares comprobaciones del rumbo del tren a medida que volaban hacia el norte, y cada vez que bajaban por debajo de las nubes, veían un paisaje diferente. Londres quedó atrás enseguida, reemplazado por campos verdes que daban paso a brezales de color púrpura, aldeas con diminutas iglesias en miniatura, y a una gran ciudad animada por coches como hormigas de variados colores. Sin embargo, después de varias horas sin sobresaltos, Harry tuvo que admitir que parte de la diversión se había fumado. Los caramelos les había dado una sed tremenda, y no tenían nada que beber. Él y Ron se habían sacado los suéteres, pero a Harry se le pegaba la camisa al respaldo del asiento y los anteojos se les deslizaban todo el tiempo hasta la punta de la nariz, empapada de sudor. Había dejado de maravillarse con las sorprendentes formas de las nubes y se acordaba todo el tiempo del tren que circulaba miles de metros más abajo, donde se podía comprar jugo de calabaza frío como el hielo que llevaba en un carrito una bruja gordita. ¿Por qué motivo no habrían podido entrar en la plataforma 9 3/4? No puedo quedar muy lejos, ¿verdad?, dijo Ron con la voz ronca horas más tarde cuando el sol se hundía en el lecho de nubes, tiñéndolas de un rosa intenso. ¿Listo para otra verificación del tren? Continuaba debajo de ellos, abriéndose camino por una montaña coronada de nieve. Estaba mucho más oscuro bajo el dosel de nubes. Ron apretó el acelerador y volvieron a descender, pero al hacerlo, el motor empezó a chirriar. Harry y Ron intercambiaron miradas nerviosas. Seguramente es porque está cansado, dijo Ron. Nunca antes había hecho un viaje tan largo. Y ambos hicieron como que no se daban cuenta de que el chirrido se hacía más intenso al tiempo que el cielo se oscurecía. Las estrellas iban apareciendo en el cielo nocturno. Harry se volvió a poner el suéter, tratando de no dar importancia al hecho de que los limpiaparabrisas se movían despacio como en protesta. «Ya falta poco», dijo Ron dirigiéndose más al coche que a Harry. «Ya falta poco», repitió y dio unas palmadas en el tablero preocupado. Cuando un poco más allá volvieron a descender por debajo de las nubes, tuvieron que abusar la vista en busca de algo que pudiera reconocer. «Allí», gritó Harry de forma que Ron y Hedwig dieron un salto. «Justo delante». En el acantilado que se elevaba sobre el lago, las numerosas torres y atalayas del castillo de Hogwarts se recortaban contra el oscuro horizonte. Pero el coche había empezado a dar sacudidas y a perder velocidad. «¡Vamos!», dijo Ron para animarlo dándole unas pequeñas sacudidas al volante. «¡Vamos, ya llegamos!». El motor chirriaba. Finos chorros de vapor surgían del capó. Harry se agarró muy fuerte al asiento cuando se orientaron hacia el lago. El coche osciló de manera preocupante. Mirando por la ventana, Harry vio la superficie calma, negra y cristalina del agua un par de kilómetros por debajo. Al aferrar el volante, a Ron se le pusieron blancos los nudillos de las manos. El coche volvió a tambalearse. «Vamos», murmuró Ron. Estaban sobre el lago. El castillo estaba justo delante de ellos. Ron apretó el pedal. Se produjo un estruendo metálico, seguido de un chiporroteo, y el motor se paró completamente. «¡Oh!», exclamó Ron en medio del silencio. El coche inclinó la trompa hacia abajo. Caían cada vez más rápido, directamente contra el sólido muro del castillo. «¡No!», gritó Ron girando el volante. Esquivaron la oscura piedra por unos centímetros cuando el coche viró describiendo un pronunciado arco, planeando sobre los oscuros invernaderos y luego sobre el huerto y el oscuro césped. Perdieron altura sin cesar. Ron soltó el volante y sacó del bolsillo de atrás la varita mágica. «¡Alto, alto!», gritó dando unos golpes en el tablero y el parabrisas, pero todavía estaban cayendo en picada y el suelo se precipitaba contra ellos. «¡Cuidado con ese árbol!», gritó Harry tomando el volante, pero era demasiado tarde. ¡Pum! Provocando un estruendo de metal y madera, chocaron contra el grueso tronco del árbol y cayeron al suelo con un duro golpe. Del abollado capó salió más humo. Hedwig gritaba aterrorizada. A Harry, en el lugar de la cabeza en que se había golpeado contra el parabrisas, le había salido un doloroso chichón del tamaño de una pelota de golf, y a su lado Ron dejaba salir un gemido bajo su desesperación. «¿Estás bien?», le preguntó Harry inmediatamente. «Mi varita mágica», dijo Ron con voz temblorosa. «Mira, mi varita». Se había partido prácticamente en dos pedazos. La punta oscilaba lánguidamente, sujeta por unas pocas astillas. Harry abrió la boca para decir que estaba seguro de que podrían recomponerla en el colegio, pero no llegó a decir nada. En ese mismo momento, algo golpeó contra su lado del coche con tanta fuerza como si un toro los hubiera embestido, y lo arrojó del lado contra Ron, al mismo tiempo que el techo del coche recibía otro golpe igual de fuerte. «¿Qué ha pasado?».
Ron ahogó un grito mirando por el parabrisas y Harry echó un vistazo en torno de ellos. Justo a tiempo para ver una rama del grueso de una serpiente pitón que golpeaba en el coche destrozándolo. El árbol contra el que habían chocado los atacaba. El tronco se había inclinado casi el doble de lo que estaba antes y azotaba, con unas nudosas ramas que tenían la contundencia del plomo, cada centímetro del coche que quedaba a su alcance. ¡Ah!, gritó Ron cuando una rama retorcida golpeó su puerta, produciendo otra gran abolladura. El parabrisas tembló entonces bajo una lluvia de golpes de ramitas como nudillos, y una rama tan gruesa como un ariete aporreó con furia al techo, que parecía que se hundía. ¡Escapemos!, gritó Ron, echando todo su peso contra la puerta, pero inmediatamente el salvaje latigazo de otra rama lo arrojó hacia atrás, contra el regazo de Harry. «Estamos perdidos», gimió, viendo combarse el techo, pero de repente el suelo del coche comenzó a vibrar. El motor se ponía de nuevo en funcionamiento. «¡Marcha atrás!», gritó Harry, y el coche salió disparado. El árbol aún trataba de golpearlos. Pudieron oír crujir sus raíces cuando casi se arrancó el mismo, en un intento de arremeter contra ellos mientras escapaban. «Por poco», jadeó Ron. «Muy bien hecho, coche». El coche, sin embargo, había agotado sus fuerzas. Con 2 golpes secos las puertas se abrieron y Harry sintió que su asiento se inclinaba hacia un lado. La siguiente cosa de la que se dio cuenta fue que se encontraba sentado en el húmedo césped. Unos ruidos sordos le indicaron que el coche estaba expulsando su equipo del baúl. La jaula de Hedwig salió volando por el aire y se abrió de golpe. La lechuza salió de ella emitiendo un chillido fuerte de enojo y voló apresuradamente en dirección al castillo, sin mirar atrás. A continuación, el coche, abollado, rayado y echando humo, se perdió en la oscuridad, haciendo un ruido sordo y con las luces de atrás encendidas de enfado. «¡Vuelve!», le gritó Ron, blandiendo su varita rota. «¡Mi padre me matará!». Pero el coche desapareció de la vista con un último bufido en su caño de escape. «¿Es posible que tengamos tanta mala suerte?», preguntó Ron tristemente mientras se inclinaba para recoger a la rata Scabbers. De todos los árboles con los que podíamos haber chocado, tuvimos que dar contra el único que nos iba a devolver el golpe». Miró por encima del hombro al viejo árbol que todavía agitaba sus ramas pavorosamente. «Vamos», dijo Harry cansinamente. «Lo mejor que podemos hacer es ir al colegio». No era la llegada triunfal que habían imaginado. Con el cuerpo agarrotado, frío y magullado, tomaron los extremos de sus baúles y comenzaron a arrastrarlos subiendo la ladera cubierta de césped hacia las grandes puertas principales de roble. «Me parece que ya ha comenzado el banquete», dijo Ron, dejando caer su baúl al principio de los escalones y acercándose sigilosamente para echar un vistazo a través de una ventana iluminada. Harry, ven y mira. Es la ceremonia de selección». Harry se acercó a prisa y juntos, Ron y él contemplaron el gran salón. Por encima de 4 mesas abarrotadas de gente se mantenían en el aire innumerables velas, haciendo brillar los platos y las copas. Por encima de las cabezas, el techo encantado que siempre reflejaba el cielo exterior estaba plagado de estrellas. A través de la maraña de negros sombreros puntiagudos de Hogwarts, Harry vio una larga fila de alumnos de primer año, de aspecto asustado, que iban entrando en el salón. Ginny estaba entre ellos, fácil de distinguir a causa del intenso color rojo de su cabello, propio de la familia Weasley. Mientras tanto, la profesora McGonagall, una hechicera con anteojos y el pelo recogido, un apretado rodete, colocaba el famoso sombrero seleccionador de Hogwarts sobre un taburete delante de los recién llegados. Cada año, este sombrero viejo, remendado, raído y sucio, seleccionaba a los 9 estudiantes que pasarían a pertenecer a cada una de las 4 casas de Hogwarts: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Harry se acordaba bien de cuando se lo colocó un año antes y esperó, petrificado, la decisión que el sombrero pronunció en alta voz en su oído. Durante unos escasos y horribles segundos tuvo miedo de que no lo fuera a destinar a Slytherin, la casa que había dado más magos y hechiceros tenebrosos que ninguna otra, pero había acabado en Gryffindor, con Ron, Hermione y el resto de los Weasley. En el último período, Harry y Ron habían contribuido a que Gryffindor ganara el campeonato de las casas, venciendo a Slytherin por primera vez en 7 años. Habían llamado a un chico muy pequeño de pelo castaño para que se le colocara el sombrero en la cabeza. Los ojos de Harry pasaron de él al lugar en que se sentaba el profesor Dumbledore, el director, quien contemplaba la selección desde la mesa de los profesores, con su larga barba plateada y sus anteojos de media luna brillando a la luz de las velas.
Varios asientos más allá, Harry vio a Gilderoy Lockhart, vestido con una túnica color aguamarina. Y al final estaba Hagrid, grande y peludo, bebiendo hasta el fondo el contenido de su copa. «Espera», le murmuró Harry a Ron. «Hay una silla vacía en la mesa de los profesores. ¿Dónde está Snape?» Severus Snape era el profesor que menos le gustaba a Harry. También Harry resultó ser el alumno que menos le gustaba a Snape. Cruel, sarcástico y con aversión hacia todos los alumnos que no fueran de su propia casa, Slytherin, Snape daba clase de pociones. «A lo mejor está enfermo», dijo Ron esperanzado. «Quizás se haya ido», dijo Harry, «porque tampoco esta vez ha conseguido el puesto de defensa contra las artes oscuras». «O podría haberlo echado», dijo Ron con entusiasmo. «Como todo el mundo lo odia». «O tal vez», dijo una voz muy fría justo detrás de ellos, «quiere averiguar por qué no han llegado ustedes dos en el tren escolar». Harry se dio media vuelta. Allí, con su túnica negra ondeando en la fría brisa, estaba Severus Snape. Era un hombre delgado, de piel cétrina, nariz manchuda y un pelo negro grasiento que le llegaba hasta los hombros. En ese momento, sonreía de un modo que indicaba con claridad a Ron y a Harry que se encontraban en un serio problema. «Síganme», les ordenó. Sin atreverse a mirarse el uno al otro, Harry y Ron siguieron a Snape escaleras arriba hasta el gran vestíbulo iluminado con antorchas, en el que las palabras producían eco. Un delicioso olor de comida flotaba en el gran salón, pero Snape los alejó de la calidez y la luz y los condujo bajando por una estrecha escalera de piedras tras las mazmorras. «Adentro», dijo abriendo una puerta que se encontraba a mitad del frío corredor y señalando hacia adentro. Entraron en el despacho de Snape temblando. Los sombríos muros estaban recorridos por estantes con grandes frascos de cristal, dentro de los cuales flotaba todo tipo de cosas asquerosas, cuyo nombre en ese momento no le interesaba a Harry. La chimenea estaba apagada y vacía. Snape cerró la puerta y se volvió hacia ellos. «Así que», dijo con voz melosa, «el tren no es un medio de transporte digno para el famoso Harry Potter y su fiel adáltere Weasley. Querían hacer una llegada a lo grande, muchachos?» «No, señor, fue la barrera en la estación de King's Cross». «¡Silencio!», dijo Snape con frialdad. «¿Qué han hecho con el coche?». Ron tragó saliva. No era la primera vez que a Harry le daba la impresión de que Snape era capaz de leer el pensamiento. Pero comprendió al momento siguiente, cuando Snape desenrolló un ejemplar del profeta vespertino de ese día. «Los han visto», les dijo entre dientes mostrándoles el titular. «Muggles desconcertados por un Ford Anglia volador». Comenzó a leer en voz alta. «En Londres, 2 muggles convencidos de que habían visto un viejo coche que volaba sobre la torre del edificio del correo, al mediodía en Norfolk, la señora Hetty Bayliss al tender la ropa, y el señor Angus Fleet de Plebes, informaron a la policía, en total 6 o 7 muggles. Tengo entendido que tu padre trabaja en el departamento contra el uso incorrecto de los objetos muggle», dijo mirando a Ron y sonriendo de manera aún más desagradable. «Vaya, vaya, su propio hijo». Harry sintió como si una de las ramas más grandes del furioso árbol le acabara de golpear en el estómago. Si alguien averiguaba que el señor Weasley había encantado el coche, no se le había ocurrido pensar en eso. «He percibido, en mi examen del parque, que hay un ejemplar muy valioso de sauce boxeador que parece haber sido dañado de manera considerable», prosiguió Snape. «Ese árbol nos ha hecho más daño a nosotros que nosotros a...» Se le escapó a Ron. «¡Silencio!», interrumpió de nuevo Snape. «Por desgracia, ustedes no pertenecen a mi casa y la decisión de expulsarlos no me corresponde a mí. Voy a ir a buscar a las personas a las que les compete esa dichosa decisión. Esperen aquí». Ron y Harry se miraron, pálidos. Harry ya no sentía hambre. Lo que sentía era un tremendo mareo. Trató de no mirar hacia una cosa grande y delgada que flotaba en medio de un líquido verde sobre un estante que había detrás del escritorio de Snape. Si Snape había ido en busca de la profesora McGonagall, jefa de la casa Gryffindor, su situación no iba a mejorar mucho. Ella podía ser mejor que Snape, pero era extremadamente estricta. 10 minutos después, Snape volvió, y quedó claro que era la profesora McGonagall quien los acompañaba. Harry había visto en varias ocasiones a la profesora McGonagall enojada, pero o bien había olvidado lo tenso que podía poner los labios, o nunca la había visto antes tan enojada. Ella levantó su varita al entrar. Harry y Ron se estremecieron, pero ella simplemente apuntaba hacia la chimenea, donde las llamas empezaron a brotar al instante. «Siéntense», dijo ella, y los dos retrocedieron hacia 2 sillas que había al lado del fuego. «Explíquense», añadió. Sus anteojos brillaban inquietantemente.
Ron empezó a narrar toda la historia, comenzando por la barrera de la estación, que no los había dejado pasar. Así que no teníamos otra posibilidad, profesora. No pudimos tomar el tren. ¿Y por qué no me enviaron una carta por medio de una lechuza? Imagino que tienen alguna lechuza, le dijo la profesora McGonagall a Harry fríamente. Harry se quedó mirándola con la boca abierta. Ahora que ella lo mencionaba, parecía que era lo que razonablemente tenían que haber hecho. No pensé eso, observó la profesora McGonagall. Es evidente. Llamaron a la puerta del despacho y Snape la abrió. Con aspecto de estar más contento que nunca, allí se encontraba el director, el profesor Dumbledore. Harry tenía todo el cuerpo agarrotado. La expresión de Dumbledore era de una severidad inusitada. Los miró inclinando su nariz curvadísima y de pronto Harry sintió que habría preferido encontrarse aún recibiendo con Ron los golpes del sauce boxeador. Hubo un prolongado silencio, entonces Dumbledore pidió: «Por favor, explíquenme por qué lo hicieron». Habría sido preferible que hubiera gritado. A Harry le pareció horrible el tono decepcionado de su voz. Por alguna razón fue incapaz de mirar a Dumbledore a los ojos y en vez de eso habló con la mirada clavada en sus rodillas. Se lo contó todo a Dumbledore, salvo lo de que el señor Weasley era el propietario del coche encantado, dando la impresión de que Ron y él habían encontrado un coche volador en la salida de la estación. Supuso que Dumbledore los interrogaría inmediatamente a ese respecto, pero Dumbledore no preguntó nada sobre el coche. Cuando Harry acabó, él simplemente siguió mirándolo a través de sus anteojos. «Iremos a recoger nuestras cosas», dijo Ron en un tono de voz desesperado. «¿Qué quieres decir, Weasley?», bramó la profesora McGonagall. «Bueno, nos van a expulsar, ¿no?», dijo Ron. Harry miró de inmediato a Dumbledore. «No hoy, señor Weasley», dijo Dumbledore, «pero debo dejarles en claro la gravedad de lo que han hecho. Esta noche escribiré a sus familias. Debo advertirles también que si vuelven a hacer algo parecido a esto, no tendré más remedio que expulsarlos». Por la expresión de Snape, parecía como si hubieran suprimido las navidades. Se aclaró la garganta y dijo: «Profesor Dumbledore, estos muchachos han desencantado el decreto de la prudente limitación de la magia en menores de edad. Han causado daños graves a un antiguo y valioso árbol. Creo que actos de esta naturaleza... Corresponderá a la profesora McGonagall imponer castigos a estos muchachos, Severus», dijo Dumbledore con tranquilidad. «Pertenecen a su casa y están por tanto bajo su responsabilidad». Se volvió hacia la profesora McGonagall. «Tengo que regresar al banquete, Minerva. Debo comunicar unas cosas. Vamos, Severus. Hay una tarta de crema de aspecto delicioso y quiero probarla». Snape dirigió a Ron y a Harry una mirada envenenada al salir de su despacho, dejándolos con la profesora McGonagall, que todavía los miraba como una águila enfurecida. «Lo mejor será que vayas a la enfermería, Weasley. Está sangrando». «No es nada», dijo Ron, restregándose deprisa con la manga la herida que tenía sobre un ojo. «Profesora, yo quisiera ver la selección de mi hermana». «La ceremonia de selección ya ha concluido», dijo la profesora McGonagall. «Tu hermana está también en Gryffindor». «Bien», dijo Ron. «Y hablando de Gryffindor», empezó a decir severamente la profesora McGonagall. Pero Harry la interrumpió. «Profesora, cuando nosotros tomamos el coche el año escolar aún no había comenzado, así que en realidad a Gryffindor no habría que quitarle puntos, ¿no?», acabó mirándola con temor. La profesora McGonagall le dirigió una mirada penetrante, pero Harry estaba seguro de que ella había estado a punto de sonreír. Tenía los labios menos tensos y eso era evidente. «No le quitaremos puntos a Gryffindor», dijo ella, y Harry se sintió muy aliviado. «Pero ustedes dos sufrirán un castigo». Eso era menos terrible de lo que Harry había temido. En cuanto a que Dumbledore escribiera a los Dursley, daba lo mismo. Harry sabía perfectamente que los Dursley lamentarían que el sauce boxeador no lo hubiera aplastado. La profesora McGonagall volvió a levantar su varita y apuntó con ella al escritorio de Snape. Sonó un plop y apareció un plato grande de sándwiches, 2 copas de plata y un jarro de jugo helada de calabaza. «Comerán aquí y luego se irán directamente al dormitorio», indicó. «Yo también tengo que volver al banquete». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Ron profirió un silbido suave y prolongado. «Creí que no nos salvábamos», dijo tomando un sándwich. «Y yo también», contestó Harry haciendo lo mismo. «Pero, ¿cómo es posible que tengamos tanta mala suerte?», dijo Ron con la boca llena de pollo y jamón. «Fred y George deben de haber volado en ese coche 5 o 6 veces y nunca lo has visto en ningún muggle». Tragó y volvió a morder otro bocado. «¿Y por qué no pudimos atravesar la barrera?». Harry se encogió de hombros. «Tendremos que andar con mucho cuidado de ahora en adelante», dijo, tomando un agradable trago de jugo de calabaza. «Si hubiéramos podido subir al banquete...».
Ella no quería que hiciéramos ningún alarde, dijo Ron inteligentemente. No quiere que nadie llegue a pensar que está bien eso de llegar volando en un coche. Cuando comieron todos los sándwiches que podían, en el plato iban apareciendo más a medida que ellos se los devoraban, se levantaron y salieron del despacho, y tomaron el conocido camino que llevaba a la Torre Gryffindor. El castillo estaba en calma. Parecía que el banquete había concluido. Pasaron al lado del retrato parlantes, de armaduras que chirriaban, y subieron escaleras de piedra hasta que llegaron finalmente al corredor que ocultaba la entrada secreta a la Torre Gryffindor. Detrás de una pintura al óleo que representaba a una mujer gorda vestida con un vestido de seda rosa. ¿La contraseña?, exigió ella al verlos acercarse. Dijo Harry. No conocían la contraseña del nuevo año, porque aún no habían visto a ningún prefecto, pero casi inmediatamente les llegó la ayuda. Detrás de ellos oyeron unos pasos veloces y al volverse vieron a Hermione, que corría a ayudarlos. ¡Aquí están! ¿Dónde se habían metido? Corren los rumores más absurdos. Alguien decía que los habían expulsado por chocar con un coche volador. Bueno, no nos han expulsado, le garantizó Harry. ¿Quiere decir que han venido hasta aquí volando?, preguntó Hermione en un tono de voz casi tan duro como el de la profesora McGonagall. No nos des un sermón, dijo Ron impaciente. Y dinos, ¿cuál es la nueva contraseña? Es pájaro fraile, dijo Hermione con impaciencia. Pero esa no es la cuestión. No pudo terminar lo que estaba diciendo, sin embargo, porque el retrato de la dama gorda se abrió y se oyó una repentina salva de aplausos. Parecía que todos en la casa de Gryffindor estaban todavía despiertos, abarrotando la sala circular común, de pie sobre las mesas torcidas y los desvestijados butacones, esperando a que ellos llegaran. Algunos brazos se asomaron por el orificio del retrato para estirar hacia Ron y Harry, dejando que Hermione penetrara a continuación. ¡Formidable!, gritó Lee Jordan. ¡Soberbio! ¡Qué llegada! ¡Volando en un coche hasta el sauce boxeador! La gente hablará de esto durante años. ¡Bravo!, dijo un estudiante de quinto año con quien Harry no había hablado nunca. Alguien le daba palmadas en la espalda como si acabara de ganar una maratón. Fred y George se abrieron camino hasta la primer fila de la multitud y dijeron al mismo tiempo: ¿Por qué no nos llamaron? Ron estaba colorado y sonreía azorado, pero Harry pudo ver a alguien que no estaba en absoluto contento. Por encima de las cabezas de los emocionados estudiantes de primero, podían ver a Percy, que parecía que trataba de acercarse lo suficiente para responderles. Harry le dio a Ron con el codo en las costillas y señaló hacia donde estaba Percy con un gesto de la cabeza. Inmediatamente Ron entendió lo que quería decir. «Tenemos que subir, estamos algo cansados», dijo, y los dos comenzaron a abrirse camino hacia la puerta que había al otro lado de la habitación, que daba una escalera de caracol y a los dormitorios. «Buenas noches», le dijo Harry a Hermione volviéndose. Ella tenía la misma cara de enojo que Percy. Consiguieron llegar al otro extremo de la sala común, recibiendo palmadas en la espalda, y luego hasta la tranquila escalera. La subieron a prisa derecho hasta el final, hasta la puerta de su antiguo dormitorio, que ahora lucía un letrero en el que indicaba segundo año. Penetraron en la habitación familiar, de forma circular, con sus 5 camas adosaleadas con terciopelo rojo y sus ventanas elevadas y estrechas. Les habían subido los baúles y los habían dejado a los pies de sus camas. Ron sonrió a Harry con una expresión de culpabilidad. Sé que no tendría que haber disfrutado de ese recibimiento, pero la verdad es que... La puerta del dormitorio se abrió y entraron los demás chicos del segundo año de la casa Gryffindor. Seymour Finnegan, Dean Thomas y Neville Longbottom. «Increíble», exclamó Seymour sonriendo. «Formidable», dijo Dean. «Alucinante», agregó Neville sobrecogido. Harry no pudo evitarlo. Él también sonrió. Capítulo 6. Gilderoy Lockhart. Al día siguiente, sin embargo, Harry casi ni sonrió. Las cosas fueron de mal en peor desde el desayuno en el gran salón. Las 4 grandes mesas correspondientes a las 4 casas estaban repletas de sorperas llenas de avena, fuentes de arenques ahumados, montículos de tostadas y platos con huevo y panceta bajo el techo encantado, que ese día estaba de un gris nublado y triste. Harry y Ron se sentaron en la mesa de Gryffindor junto a Hermione, que tenía su ejemplar de Viajes con los vampiros abierto y apoyado contra una taza de leche. Hubo una cierta frialdad en la manera en que ella dijo buenos días, que le hizo pensar a Harry que todavía les reprochaba la manera en que habían llegado. Neville Longbottom, por el contrario, lo saludó alegremente. Neville era un muchacho de cara redonda, propenso a los accidentes, y tenía peor memoria que ninguna otra persona que Harry hubiera conocido nunca. «El correo llegará en cualquier momento. Supongo que mi abuela me enviará las cosas que me he olvidado».
Harry acaba de empezar su avena cuando efectivamente unas 100 lechuzas más o menos penetraron con gran estrépito, volando por encima de sus cabezas, dando vueltas por la habitación y dejando caer cartas y paquetes sobre la alborotada multitud. Un paquete grande e irregular rebotó en la cabeza de Neville, y un segundo después, algo grande y gris cayó dentro de la taza de Hermione, salpicándolos a todos de leche y plumas. «¡Errol!», dijo Ron, sacando por las patas a la empapada lechuza. Errol se desplomó inconsciente sobre la mesa, con las patas en el aire y un sobre rojo y mojado en el piso. «¡No!», exclamó Ron. «No te preocupes, no se ha muerto», dijo Hermione tocando a Errol con una punta del dedo. «No es por eso, es por esto». Ron señalaba el sobre rojo. A Harry no le parecía que tuviera nada de particular, pero Ron y Neville lo miraban como si pudiera estallar en cualquier momento. «¿Qué pasa?», preguntó Harry. «Me han enviado una carta vociferadora», dijo Ron con un hilo de voz. «Será mejor que la abras, Ron», dijo Neville en un tímido susurro. «Si no lo hicieras, sería peor. Mi abuela una vez me envió una y yo no la abrí y...» tragó saliva. Fue horrible. Harry contempló sus rostros petrificados y luego el sobre rojo. «¿Qué es una carta vociferadora?», preguntó. Pero Ron fijaba toda su atención en la carta, que había comenzado a humear por las esquinas. «Ábrela», urgió Neville. «Será cuestión de unos minutos». Ron alargó una mano temblorosa, le quitó a Errol el sobre del pico con mucho cuidado y lo abrió. Neville se tapó los oídos con los dedos. Harry comprendió por qué había hecho una fracción de segundo después. Por un momento creyó que había estallado. En el salón se oyó un bramido tan potente que desprendió polvo del techo. «Robar el coche no me hubiera extrañado que te expulsaran. Espera que te atrape. Supongo que no te has detenido a pensar lo que pensamos tu padre y yo cuando vimos que el coche no estaba». Los gritos de la señora Weasley, 100 veces más fuertes de lo normal, hacían que los platos y las cucharas tintinearan en la mesa y reverbaran en los muros de piedra de manera ensordecedora. En el salón, todo el mundo se volvía hacia todas partes para ver quién era el que había recibido la carta vociferadora, y Ron se encogió tanto en su asiento que solo se podía ver la frente colorada. «Esta noche, la carta de Dumbledore. Creí que tu padre se moría de la vergüenza. No te hemos criado para que te comportes así. Harry y tú podrían haberse matado». Harry se había estado preguntando cuándo apareciera su nombre, tratando de hacer como que no oía la voz que le estaba perforando los tímpanos. «Completamente disgustado. En el trabajo de tu padre están haciendo indagaciones. Todo por tu culpa. Y si vuelves a hacer la más mínima travesura, te sacaremos del colegio». Se hizo un silencio en el que resonaban las palabras de la carta. El sobre rojo que se había caído a Ron de la mano se prendió fuego y se convirtió en cenizas. Harry y Ron se quedaron aturdidos como si les hubiera pasado por encima un maremoto. Algunos se rieron y poco a poco el habitual alboroto retornó al salón. Hermione cerró el libro de viajes con los vampiros y miró desde arriba a Ron, que seguía encogido. «Bueno, no sé lo que esperabas, Ron, pero tú... No me digas lo que me merezco», atajó Ron. Harry apartó su plato de avena. El sentimiento de culpabilidad le revolvía las entrañas. El señor Weasley tenía que afrontar una investigación en su trabajo, después de todo lo que los padres de Ron habían hecho por él durante el verano. Pero Harry no tuvo demasiado tiempo para pensar en aquello. La profesora McGonagall recorría la mesa de Gryffindor entregando los horarios. Harry tomó el suyo y vio que ellos tenían en primer lugar clases conjuntas de botánica con los de la casa de Hufflepuff. Harry, Ron y Hermione abandonaron juntos el castillo, cruzaron el huerto, hacia los invernaderos, donde crecían las plantas mágicas. La carta vociferadora había tenido al menos un aspecto positivo. Parecía que Hermione consideraba que ellos se habían tenido suficiente castigo y volvía a mostrarles amable. Al aproximarse a los invernaderos, vieron al resto de la clase congregado en la puerta, esperando a la profesora Sprout. Harry, Ron y Hermione acaban de llegar cuando los vieron acercarse con paso decidido a través de la explanada acompañada por Wilder Lockhart. La profesora Sprout llevaba un montón de vendas en los brazos y con otra punzada de remordimiento, Harry vio en la distancia que el sauce boxeador tenía varias de sus ramas en Castervillo. La profesora Sprout era una hechicera pequeña y rechoncha, con un sombrero remendado puesto sobre su suelta cabellera. Generalmente llevaba la ropa llena de tierra, y si tía Petunia hubiera visto cómo tenía las uñas, se hubiera desmayado. Gilderoy Lockhart, sin embargo, iba inmaculado con su túnica amplia color turquesa y su pelo dorado que brillaba bajo un sombrero igualmente turquesa con ribetes de oro perfectamente colocado.
Hola, ¿qué tal?, saludó Lockhart sonriendo al grupo de estudiantes. Solo le estaba explicando a la profesora Sprout la manera en que hay que curar un sauce boxeador, pero no quiero que piensen que me sé más que ella de botánica. Lo que pasa es que en mis viajes me he encontrado varias de estas especies exóticas. Hoy al invernadero 3, muchachos, dijo la profesora Sprout, que parecía claramente disgustada, sin el buen humor que era el habitual de ella. Hubo murmullos de interés. Hasta ese momento solo habían trabajado en el invernadero 1. En el invernadero 3 había plantas mucho más interesantes y peligrosas. La profesora Sprout tomó una llave grande que llevaba en el cinturón y abrió con ella la puerta. A Harry le llegó el olor de la tierra húmeda y el abono mezclados con el perfume intenso de unas flores gigantes, del tamaño de un paraguas, que prendían del techo. Se disponía a entrar después de Ron y Hermione cuando Lockhart lo detuvo sacando la mano rápidamente. Harry, quería hablar contigo. Profesora Sprout, no le importa si retengo a Harry un par de minutos, ¿verdad? A juzgar por la cara que puso la profesora Sprout, sí le importaba, pero Lockhart dijo: no necesito más. Luego le cerró en la cara la puerta del invernadero. Harry, dijo Lockhart, sus dientes grandes y blancos brillaban al sol cuando movía la cabeza. Harry, Harry, Harry. Harry no dijo nada. Estaba completamente perplejo. Bueno, por supuesto, era todo por mi culpa. Me hubiera golpeado a mí mismo. Harry no tenía ni idea acerca de qué le hablaba. Estaba a punto de decírselo cuando Lockhart prosiguió. Nunca me había impresionado nada tanto como esto. Llegar a Hogwarts en un coche y volando. Bueno, por supuesto, enseguida supe por qué los había hecho. Sonrió claramente. Harry, Harry, Harry. Era increíble cómo se las arreglaba para mostrar cada uno de sus dientes brillantes incluso cuando no estaba hablando. Te metí el gusanito de la fama, ¿no? Dijo Lockhart. Le has tomado el gusto. Te viste compartiendo conmigo la primera página del diario y no pudiste esperar a salir de nuevo. No, profesor, verá. Harry, 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 le dijo Lockhart agarrándole el hombro. Lo comprendo. Es natural querer probar un poco más una vez que uno lo ha tomado el gusto. Y me avergüenzo de mí mismo por habértelo hecho probar, porque es lógico que se te subiera a la cabeza. Pero mira, muchacho, no puedes ir volando en un coche para convertirte en noticia. Tienes que tranquilizarte, ¿de acuerdo? Ya tendrás tiempo para esas cosas cuando seas mayor. Sí, ya sé lo que estás pensando. Es muy fácil para él, siendo ya un mago de fama internacional. Pero cuando yo tenía 12 años era tan poco importante como tú ahora. De hecho, creo que era menos importante. Quiero decir, que hay gente que ha oído hablar de ti, ¿no? Pero todo ese asunto con el innombrable. Contempló la cicatriz en forma de rayo que Harry tenía en la frente. Lo sé. No es tanto como ganar 5 veces seguidas el premio de la sonrisa más encantadora, conseguido por la revista Corazón de Bruja, como he hecho yo. Pero es un comienzo, Harry, es un comienzo. Le guiñó un ojo a Harry y se alejó con paso seguro. Harry se quedó atónito durante unos instantes y luego, recordando que tenía que estar dentro del invernadero, abrió la puerta y entró. La profesora Sprout estaba de pie detrás de un banco de caballetes, en el centro del invernadero. Sobre el banco había unos 20 pares de orejas de distintos colores. Cuando Harry ocupó su sitio entre Ron y Hermione, la profesora dijo: Hoy nos vamos a dedicar a replantear mandrágoras. Veamos, ¿quién me puede decir qué propiedades tiene la mandrágora? Sin que nadie se sorprendiera, la mano de Hermione fue la primera en alzarse en el aire. La mandrágora o mandrágula es un constituyente muy potente, dijo en un tono que daba la impresión, como de costumbre, de que se había tragado el libro de texto. Se utiliza para volver a su estado original a la gente que ha sido transformada o encantada. Excelente, 10 puntos para Gryffindor, dijo la profesora Sprout. La mandrágora es una parte esencial de muchos antídotos, pero sin embargo también es peligrosa. ¿Quién me puede decir por qué? La mano de Hermione, al levantarse de nuevo velozmente, pasó rozando los anteojos de Harry. El llanto de la mandrágora es fatal para quien lo oye, dijo Hermione instantáneamente. Exacto, otros 10 puntos, dijo la profesora Sprout. Bueno, las mandrágoras que tenemos aquí son todavía muy jóvenes. Mientras hablaba, señalaba una fila de fuentes hondas y todas se echaron hacia adelante para ver mejor. Unas 100 pequeñas plantas con sus hojas de color verde violáceo crecían en fila. A Harry, que no tenía ni idea de lo que Hermione había querido decir con el llanto de la mandrágora, le parecía completamente vulgares. Tomen un par de orejas cada uno, dijo Tomen un par de orejeras cada uno, dijo la profesora Sprout.
Hubo un forcejeo porque todos querían tener el único par que no era ni esponjoso ni de color rosa. Cuando les diga que se los pongan, asegúrense de que sus oídos queden completamente tapados, dijo la profesora Sprout. Cuando se las puedan quitar, levantaré el pulgar. De acuerdo, pónganse las orejeras. Harry se las puso rápidamente. Insonorizaban completamente. La profesora Sprout se colocó un par esponjoso y rosa en el oído, se remangó la túnica, agarró firmemente una de las plantas y tiró con fuerza. Harry dejó escapar un grito de sorpresa que nadie pudo oír. En lugar de raíces, surgió de la tierra un niño recién nacido, pequeño, lleno de barro y extremadamente feo. Las hojas se salían directamente de la cabeza. Tenía una piel de color verde claro, con manchas, y obviamente estaba llorando con toda la fuerza de sus pulmones. La profesora Sprout sacó una maceta grande debajo de la mesa. Metió adentro la mandrágora y la cubrió con una tierra abonada, oscura y húmeda, hasta que solo quedaron visibles las hojas. Se sacudió las manos, levantó el pulgar y se quitó ella también las orejeras. Como nuestras mandrágoras son solo plantones pequeños, sus llantos todavía no son mortales, dijo con toda tranquilidad, como si lo que acaba de hacer no fuera más impresionante que regar una begonia. Sin embargo, los dejarían inconscientes durante varias horas, y como estoy segura de que ninguno de ustedes quiere perderse su primer día de colegio, asegúrense de que se colocan perfectamente las orejeras mientras trabajan. Ya les avisaré cuándo sea hora de retirarse. 4 por bandeja. Hay suficientes macetas aquí. La tierra abonada está en aquellos sacos. Y tengan cuidado con la tentácula venenosa, le están saliendo los dientes. Mientras hablaba, le dio un fuerte palmetazo a una planta roja con espinas, haciendo que retiraran los largos tentáculos que se había acercado a su hombro muy disimulada y lentamente. Harry, Ron y Hermione compartieron su bandeja con un muchacho de Hufflepuff que Harry conocía de vista, pero con quien no había hablado nunca. Justin Fitz-Fletcher, dijo alegremente dándole la mano a Harry. Por supuesto, sé quién eres, el famoso Harry Potter. Y tú eres Hermione Granger, siempre la primera en todo. Hermione sonrió al estrecharle la mano. Y Ron Weasley, ¿no era el tuyo el coche volador? Ron no sonrió. Obviamente, todavía se acordaba de la carta vociferadora. Ese Lockhart es famoso, ¿verdad? Dijo contento Justin cuando comenzaron a llenar sus macetas con estiércol de dragón. ¡Qué tipo más valiente! ¿Han leído sus libros? Yo me habría muerto de miedo si un hombre lobo me hubiera acorralado en una cabina de teléfonos. Pero él se mantuvo frío y ¡zas! Formidable. Me habían anotado para matricularme en Elton, ya sabes, y no te puedes decir lo contento que estoy de haber venido aquí en vez de allá. Naturalmente mi madre estaba algo disgustada, pero desde que le hice leer los libros de Lockhart, empezó a comprender lo útil que puede resultar tener en la familia un mago bien instruido. Después ya no tuvieron muchas posibilidades de charlar. Se habían vuelto a poner las orejeras y tenían que concentrarse en las mandrágoras. Para la profesora Sprout había resultado muy fácil, pero en realidad no lo era. A las mandrágoras no les gustaba salir de la tierra, pero tampoco parecía que quisieran volver a ella. Se retrocedían, pataleaban, sacudían sus pequeños puños y rechinaban los dientes. Harry se pasó 10 minutos enteros intentando meter una que era especialmente gorda dentro de la maceta. Al final de la clase, Harry, al igual que los demás, estaba empapado en sudor. Le dolían varias partes del cuerpo y estaba lleno de tierra. Volvieron al castillo para levantarse un poco y los Gryffindor marcharon corriendo a la clase de transformaciones. Las clases de la profesora McGonagall eran siempre muy duras, pero ese día resultó especialmente difícil. Todo lo que Harry había aprendido el año anterior parecía habérsele escapado de la cabeza durante el verano. Se suponía que tenían que convertir un escarabajo en un botón, pero todo lo que lograba era darle al escarabajo mucho trabajo cada vez que evitaba la varita mágica. Se caía de la mesa del pupitre. A Ron aún le iba peor. Había recompuesto su varita con un poco de cinta adhesiva que le habían prestado, pero parecía que la reparación no había sido suficiente. Crujía y echaba chispas en los momentos más raros, y cada vez que Ron intentaba transformar su escarabajo se veía envuelto en un espeso humo gris que olía a huevos podridos. Incapaz de ver lo que hacía, aplastó su escarabajo con el codo sin querer y tuvo que pedir otro. A la profesora McGonagall no le hizo mucha gracia. Harry se sintió aliviado al oír la campana de la comida. Sentía el cerebro como una esponja escurrida. Todos salieron en fila de la clase salvo él y Ron, que estaba dando golpes furiosos en el pupitre con su varita. «Cosa inútil, estúpida. Pídeles otra a tus padres», sugirió Harry cuando la varita hizo una descarga de disparos como una ristra de coches. «Sí, y recibir como respuesta otra carta vociferadora», dijo Ron metiendo en la bolsa la varita que en esos momentos estaba silbando. «Es tu culpa que se te haya partido la varita». Bajaron a comer y Ron
No mejoró de humor cuando Hermione le mostró el puñado de botones que había conseguido en clase de transformaciones. ¿Qué hay esta tarde?, preguntó Harry cambiando de tema rápidamente. Defensa contra las artes oscuras, dijo Hermione de inmediato. ¿Por qué?, preguntó Ron apoderándose del horario. ¿Has rodeado todas las clases de Lockhart con corazoncitos? Hermione le quitó el horario. Se había puesto roja. Terminaron de comer y salieron al patio. Estaba nublado. Hermione se sentó en un peldaño de piedra y volvió a hundir la nariz en viajes con los vampiros. Harry y Ron se pusieron a hablar de Quidditch y pasaron varios minutos antes que Harry se diera cuenta de que alguien los vigilaba estrechamente. Al levantar la vista, vio al muchacho pequeño y de pelo castaño que la pasada noche se había puesto el sombrero seleccionador. Lo miraba como paralizado. Tenía en las manos lo que parecía una cámara de fotos Muggle, y cuando Harry miró hacia él, enrojeció vivamente. ¿Me dejas, Harry? Soy Colin Creevy, dijo sin aliento, dando un indeciso paso hacia adelante. Estoy en Gryffindor, también. Yo podría... ¿Me dejas que te saque una foto?, dijo levantando la cámara expectante. ¿Una foto?, repitió Harry sin comprender. Con ella podré demostrar que te he visto, explicó Colin Creevy con impaciencia, acercándose un poco más como sin atreverse. Sé todo sobre ti. Todos me han comentado. Cómo sobreviviste cuando el innombrable intentó matarte y cómo desapareció él y todo eso, y que conservas en la frente la cicatriz en forma de rayo. Sus ojos recorrieron la línea de pelo de Harry. Y me ha dicho un compañero del dormitorio que si revelo el negativo en la poción adecuada, la foto saldrá con movimiento. Colin exhaló un soplido de emoción y continuó. Esto es estupendo, ¿verdad? Yo no tenía ni idea de que las cosas raras que hacían era magia, hasta que recibí la carta de Hogwarts. Mi padre es lechero y tampoco podía creerlo. Así que me dedico a tomar montones de fotos para enviárselas a casa. Y sería estupendo sacarte una. Miró a Harry como rogándole. Tal vez tu amigo querría sacárnosla, para que yo pudiera salir a tu lado. ¿Y me la podría firmar luego? ¿Firmar fotos? ¿Te dedicas a firmar fotos, Potter? En todo el patio resonó la voz potente y cáustica de Draco Malfoy. Se había parado justo detrás de Colin, flaqueando, como siempre en Hogwarts, por Crabbe y Goyle, sus amigotes. «Todo el mundo a la cola», gritó Malfoy a la multitud. «¡Harry Potter filma fotos!» «No, en absoluto», dijo Harry de mal humor apretando el puño. «Cállate, Malfoy». «Lo que te pasa es que le tienes envidia», profirió Colin, cuyo cuerpo entero no era más grueso que el cuello de Crabbe. «¿Envidia?», dijo Malfoy, que ya no necesitaba seguir gritando porque la multitud del patio lo escuchaba. «¿De qué? No quiero tener una cicatriz asquerosa en la frente, gracias. No creo que tener la cabeza abierta por una cicatriz sea tan importante». Crabbe y Goyle se estaban riendo con una risita idiota. «Échate al inodoro y aprieta el botón, Malfoy», dijo Ron enfadado. Crabbe dejó de reír y empezó a restregarse de manera amenazadora los nudillos, que eran del tamaño de castañas. «Weasley, ten cuidado», dijo Malfoy con un aire despectivo. «No te metas en problemas o vendrá tu madre y te sacará del colegio». Luego imitó un tono de voz chillón y amenazante. «Si vuelves a hacer la más mínima...» Varios alumnos de quinto año de la casa Slytherin que había por allí cerca festejaron la gracia a carcajadas. «A Weasley le gustaría que le firmaras una foto, Potter», dijo Malfoy con una sonrisa. «Valdría más que la casa de su familia entera». Ron sacó velozmente su varita reparada, pero Hermione cerró viajes con vampiros de un golpe y susurró: «¡Cuidado!». «¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí?». Gilderoy Lockhart caminaba hacia ellos a grandes zancadas y la túnica color turquesa le hacía remolinos por detrás. «¿Quién firma fotos?». Harry comenzó a hablar, pero Lockhart lo interrumpió pasándole un brazo por los hombros y diciéndole en tono alto y jovial: «No sé por qué lo he preguntado. De nuevo nos vemos, Harry». Sujeto de un lado por Lockhart y muerto de vergüenza, Harry vio que Malfoy se internaba sonriendo en la multitud. «Vamos, señor Creevy», dijo Lockhart sonriendo a Colin. «Una foto de los dos es lo mejor que puedes imaginar, y te la firmaremos los dos». Colin buscó su cámara a tientas y sacó la foto al mismo tiempo que la campana señalaba el inicio de las clases de la tarde. «Adentro todos, vamos, por ahí», gritó Lockhart a la multitud y se dirigió al castillo agarrando a su lado a Harry, que hubiera deseado disponer de un buen conjuro para desaparecer. «Un consejo, Harry», le dijo Lockhart paternante al paternar en el edificio por una puerta lateral. «Te he cubierto con el joven Creevy. Si me fotografiaba también a mí, tus compañeros no pensarían que te querías dar tanta importancia». Sordo a los bullecios de Harry, Lockhart lo llevó por un pasillo lleno de estudiantes que lo miraban y por una escalera por la que subieron. «Solo déjame que te diga que repartir fotos firmadas en esta etapa de la carrera puede que no sea muy sensato.
Para serte franco, Harry, parece un poco engreído. Muy bien, puede llegar el día en que necesites llevar un montón de fotos a donde quiera que vayas, como me ocurre a mí, pero no creo que haya llegado ya a eso, dijo riendo. Habían alcanzado el aula de Lockhart y dejó libre por fin a Harry. Este se estiró la túnica y buscó un asiento al final del aula, donde se resguardó detrás de los 7 libros de Lockhart para evitar la contemplación de Lockhart del carne y hueso. El resto de la clase entró en el aula ruidosamente y Ron y Hermione se sentaron a ambos lados de Harry. «Podías haber freído un huevo en tu cara», dijo Ron, «mas te vale que Crabbe y Ginny no se conozcan, porque fundarían el Club de Admiradores de Harry Potter». «Cállate», lo interrumpió Harry. Lo que le faltaba era que a oídos de Lockhart llegaran las palabras Club de Admiradores de Harry Potter. Cuando todos estuvieron sentados, Lockhart se aclaró sonoramente la garganta y se hizo el silencio. Caminó hacia adelante, tomó el ejemplar de Neville Longbottom de Travesías con los Monstruos y lo sostuvo en alto para mostrar la portada con su propia fotografía guiñando un ojo. «Yo», dijo señalando la foto y guiñando un ojo a su vez, «soy Gilderoy Lockhart, caballero de la Orden de Merlín, tercera clase, miembro honorario de la Liga de Defensa contra las Fuerzas Oscuras y ganador en 5 ocasiones del premio a la sonrisa más encantadora, otorgado por la revista Corazón de Bruja, pero no quiero hablar de eso. No me libré con mi sonrisa de las Banshee, de las Pangeaba y de la muerte». Esperó que se rieran todos. Hubo alguna sonrisa. «Para que sepan, las Banshees son espíritus femeninos que anuncian la muerte», explicó. «Veo que todos ustedes han comprado todos mis libros. Bien hecho. He pensado que podíamos comenzar hoy con un pequeño cuestionario. No tienen que preocuparse, solo es para comprobar si los han leído bien. ¿Cuánto han asimilado?». Cuando terminó de repartir las hojas con el cuestionario, volvió al frente de la clase y anunció: «Disponen de 30 minutos. Pueden comenzar. ¡Ya!». Harry miró el papel y leyó. 1. ¿Cuál es el color favorito del Gilderoy Lockhart? 2. ¿Cuál es la ambición secreta de Gilderoy Lockhart? 3. ¿Cuál es, en tu opinión, el mayor logro que hasta la fecha del Gilderoy Lockhart? Así, seguía y seguía durante 3 páginas hasta 54. ¿Qué día es el cumpleaños de Gilderoy Lockhart y cuál sería su regalo ideal? Media hora después, Lockhart recogió los papeles y los hojeó delante de la clase. «Vaya, vaya. Muy pocos de ustedes recuerdan que mi color favorito es el lila. Lo digo en un año con el Yeti. Y algunos de ustedes tenían que volver a leer con mayor detenimiento Paseos con los Hombres Lobo. En el capítulo 12 establezco con claridad que mi regalo de cumpleaños ideal sería la armonía entre las comunidades mágicas y no mágicas. Aunque tampoco rechazaría una botella grande de whisky añejado de Ogden». Volvió a guiñarles un ojo pícaramente. Ron miraba a Lockhart con una expresión de incredulidad en el rostro. Seamus Finnegan y Dean Thomas, que se sentaban adelante, se agitaban en una risa silenciosa. Hermione, por el contrario, escuchaba a Lockhart con embelesada atención y dio un respingo cuando éste mencionó su nombre. «Pero la señorita Hermione Granger sí conoce mi ambición secreta, que es liberar el mundo del mal y comercializar mi propia gama de productos para el cuidado de cabello. Buena chica. De hecho», dio vuelta al papel, «está perfecto. ¿Dónde se encuentra la señorita Hermione Granger?». Hermione alzó una mano temblorosa. «Excelente», dijo Lockhart con una sonrisa. «Excelente. 10 puntos para Gryffindor. Y en cuanto a...». Se inclinó por detrás de su mesa y levantando una jaula grande, cubierta, la colocó encima. «Ahora, cuidado. Es mi misión dotarlos de defensas contra las más horrendas criaturas del mundo mágico. En este aula se enfrentarán a las cosas que más temen. Pero sepan que no se les ocurrirá nada malo mientras yo esté aquí. Todo lo que les pido es que conserven la calma». En contra de lo que se había propuesto, Harry se inclinó hacia un lado en la pila de libros para ver mejor la jaula. Lockhart puso una mano sobre la funda de esta. Dean y Seamus habían dejado de reír. Neville se encogía en su asiento en la primera fila. «Tengo que pedirles que no griten», dijo Lockhart en voz baja. «Eso podría enfurecerlos». Cuando toda la clase estaba con el corazón en un puño, Lockhart levantó la funda. «Sí», dijo con entonación teatral. «Duendecillos de Cornelius, recién casados». Seamus Finnegan no podía controlarse. Soltó una carcajada que ni siquiera Lockhart pudo interpretar como un grito de terror. «¿Sí?», preguntó con una sonrisa a Seamus. «Bueno, es que no son muy peligrosos, ¿no?», se explicó Seamus con dificultad.
No estés tan seguro, dijo Lockhart apuntando a Simus con un dedo acusador. Pueden ser unos seres endemoniadamente engañosos. Los duendecillos eran de color azul eléctrico y medían unos 20 centímetros de altura. Tenían rostros afilados y voces tan agudas y estridentes que eran como escuchar a un montón de cotorrillas discutiendo. En el instante en que había levantado la funda, comenzaron a parlotear y a moverse como locos, golpeando los barrotes para hacer ruido y haciéndoles caras a los más cercanos. «Está bien», dijo Lockhart en voz alta. «Veamos qué hacen con ellos», y abrió la jaula. Se armó un pandemonium. Los duendecillos salieron disparados como cohetes en todas direcciones. 2 de ellos tomaron a Neville por las orejas y lo levantaron en el aire. Algunos salieron volando y atravesaron las ventanas, llenando los vidrios rotos a los de la fila de atrás. El resto se dedicó a destruir la clase con más facilidad de lo que hubiera tenido un rinoceronte en estampida. Tomaron los tinteros y rociaron con ellos la clase. Hicieron trizas los libros y los papeles, rasgaron los carteles de las paredes, volcaron el cesto de papeles, tomaron mochilas y libros y los arrojaron por las ventanas rotas. Al cabo de unos pocos minutos, la mitad de la clase se había refugiado debajo de los pupitres y Neville se balanceaba colgando de la lámpara del techo. «¡Vamos, ya! ¡Rodéenlos! ¡Rodéenlos! ¡Solo son duendecillos!», gritaba Lockhart. Se remangó, blandió su varita mágica y gritó: «Pespixi Pesternomi». No sirvió absolutamente de nada. Uno de los duendecillos agarró la varita a Lockhart y también la tiró por la ventana. Lockhart tragó saliva y se escondió debajo de su propia mesa, justo a tiempo para evitar ser aplastado por Neville, que cayó al suelo un segundo más tarde al ceder la lámpara. Sonó la campana y todos corrieron hacia la salida. En la calma relativa que siguió, Lockhart se irguió, vio a Harry, Ron y Hermione y les dijo: «Bueno, ustedes 3 meterán en la jaula a los que quedan», y salió y cerró la puerta detrás de él. «¿Puedes creerlo?», bramó Ron cuando uno de los duendecillos que quedaban le mordió en la oreja haciéndole daño. «Solo quiere que adquiramos algunas experiencias prácticas», dijo Hermione, inmovilizando 2 duendecillos a la vez con un útil hechizo congelador y metiéndolos en la jaula. «Experiencia práctica», dijo Harry, intentando atrapar un duendecillo que bailaba fuera de su alcance, sacando la lengua. «Hermione, él no tiene ni idea de lo que hacía». «Mentira», dijo Hermione. «Has leído sus libros. Fíjate en todas las cosas asombrosas que ha hecho». «Que él dice que ha hecho», murmuró Ron. Capítulo 7. Los sangre impura y una voz misteriosa. Durante los días siguientes, Harry se pasó bastante tiempo esquivando a Gilderoy Lockhart cada vez que lo veía acercarse por un corredor. Más difícil era evitar a Colin Creevy, que parecía saberse de memoria el horario de Harry. Nada lo hacía tan fácil como poder preguntar: «¿Va todo bien, Harry?», 7 o 6 veces al día, y al oír «Hola, Colin» en respuesta, a pesar de que la voz de Harry en esas ocasiones sonaba irritada. Hedwig seguía enfadada con Harry a causa del destrozo viaje en coche y la varita de Ron, que todavía no funcionaba correctamente, se superó a sí misma el viernes por la mañana al escaparse de la mano de Ron en la clase de encantamientos y dispararse contra el pequeño y anciano profesor Flitwick, al que golpeó directamente entre los ojos, produciéndole un furúnculo grande, verde y palpitante en el lugar en que había impactado. Así que, entre unas y otras cosas, Harry se alegró muchísimo cuando llegó en fin de semana. Ron, Hermione y él habían planeado hacerle una visita a Hagrid el sábado por la mañana. Sin embargo, el capitán del equipo de Quidditch de Gryffindor, Oliver Wood, lo despertó zarandeándolo varias horas antes de lo que Harry hubiera deseado. «¿Qué pasa?», preguntó Harry atontado. «Entrenamiento de Quidditch», respondió Wood. «Vamos». Harry miró hacia la ventana, entornando los ojos. Una neblina flotaba en el cielo del color dorado y arrebol. Una vez despierto, no pudo comprender cómo había podido dormir entre semejante alboroto de pájaros. «Oliver», observó Harry con voz ronca. «Es el alba». «Exacto», respondió Wood. Era un muchacho alto y fornido de 6º año, y en ese momento sus ojos brillaban con un entusiasmo desmedido. «Forma parte de nuestro nuevo programa de entrenamiento». «Bueno, toma tu escoba y vamos», dijo Wood entusiasmadamente. «Ninguno de los demás equipos ha empezado a entrenar todavía. Este año vamos a ser los primeros en empezar». Bostezando y temblando un poco, Harry saltó de la cama e intentó encontrar su túnica de Quidditch. «¡Bravo!», dijo Wood. «Nos veremos en el campo dentro de 15 minutos». Después de encontrar su túnica escarlata del equipo de Gryffindor y de ponerse la capa para no pasar frío, Harry
Le garabateó a Ron una nota en la que le explicaba a dónde había ido y bajó a la sala común por la escalera de caracol, con la Nimbus 2000 sobre el hombro. Justo al llegar al retrato por el que salía, oyó tras él unos pasos y vio que Colin Creevy bajaba las escaleras corriendo, con la cámara colgada del cuello, que se balanceaba como loca y algo agarrado de la mano. Oí que alguien pronunciaba tu nombre en la escalera, Harry. Mira lo que tengo aquí. La he revelado y te la quería mostrar. Desconcertado, Harry miró la fotografía que Colin sostenía debajo de su nariz. Un Lockhart móvil en blanco y negro tiraba del brazo de Harry y reconoció como suyo. Le complació ver que en la fotografía él parecía ofreciendo resistencia y rehusando entrar en la foto. Al mirar Harry, Lockhart soltó el brazo, jadeando, y se desplomó contra el margen del blanco de la fotografía. ¿Me la firmas?, le pidió Colin con fervor. No, dijo Harry rotundamente mirando en torno para comprobar que no había nadie en la sala. Lo siento, Colin, estoy apurado. Tengo entrenamiento de Quidditch. Y atravesó el orificio del retrato. ¡Wow! ¡Espérenme! ¡Nunca he visto jugar Quidditch! Colin se metió apresuradamente por el orificio detrás de él. Será muy aburrido, dijo Harry, pero Colin no le hizo caso. La cara le brillaba de emoción. Tú has sido el jugador más joven de la casa en los últimos 100 años, ¿verdad, Harry? ¿Verdad? Le preguntó corriendo a su lado. Tienes que ser estupendo. Yo no he volado nunca. Es fácil. ¿Esa es tu escoba? ¿Es la mejor que hay? Harry no sabía cómo librarse de él. Era como tener una sombra de parlante, extremadamente parlante. No sé cómo es el Quidditch en realidad, reconoció Colin sin aliento. ¿Es verdad que hay 4 pelotas y que 2 de ellas van por ahí volando, tratando de derribar a los jugadores de sus escobas? Sí, contestó Harry de mala gana, resignado a explicarle las complicadas reglas del Quidditch. Se llaman bludgers. Hay 2 bateadores en cada equipo. Combates para golpear las bludgers y alejarlas de sus compañeros. Los bateadores de Gryffindor son Fred y George Weasley. ¿Y para qué sirven las otras pelotas?, preguntó Colin, dando un traspié porque iba mirando a Harry con la boca abierta. Bueno, la quaffle, que es una pelota grande y roja, es con la que hacen los tantos. 3 cazadores en cada equipo se pasan la quaffle de uno a otro e intentan hacerlas pasar por los postes que están en el extremo del campo. Son 3 postes largos con aros en los extremos. ¿Y la cuarta? Es la snitch, dijo Harry. Es dorada, muy pequeña, muy rápida y muy difícil de atrapar. Esa es la misión de los buscadores, porque el juego del Quidditch no finaliza hasta que no se atrapa la snitch. En el equipo cuyo buscador la haya atrapado gana 150 puntos. ¿Y tú eres el buscador de Gryffindor, verdad?, preguntó Colin emocionado. Sí, dijo Harry mientras dejaban el castillo comenzando a cruzar el césped empapado de rocío. También está el guardián. Cuida los postes. Prácticamente en eso consiste el Quidditch. Pero Colin no dejó un momento de hacer preguntas durante todo el camino ladera abajo, hasta que llegaron al campo de Quidditch y Harry solo se deshizo de él al entrar en los vestuarios. Colin le anunció en voz alta. «Voy a buscar un buen sitio, Harry», y se fue corriendo a las gradas. El resto del equipo de Gryffindor ya estaba en los vestuarios. El único que parecía realmente despierto era Wood. Fred y George Weasley estaban sentados con los ojos hinchados y despeinados, junto a Alicia Spinnet, de 4º año, que parecía que se estaba quedando dormida contra la pared. Sus compañeras cazadoras, Katie Bell y Angelina Johnson, sentadas las 3 juntas, bostezaban frente de ellos. «Por fin, Harry, ¿por qué te has demorado?», preguntó Wood enérgicamente. «Veamos, quiero decirles unas palabras antes de que salgamos al campo, porque me he pasado el verano diseñando un programa de entrenamiento completamente nuevo que estoy seguro de que nos hará mejorar». Wood sostenía un gran plano de un campo de Quidditch lleno de líneas, flechas y cruces en diferentes colores. Sacó la varita mágica, dio con ella un golpe en el tablero y las flechas comenzaron a moverse por el tablero como orugas. En el momento en que Wood comenzaba el discurso sobre sus nuevas técnicas, a Fred Weasley se le cayó la cabeza sobre el hombro de Alicia Spinnet y empezó a roncar. Le llevó casi 20 minutos explicar el primer tablero, pero a continuación hubo otro y después un tercero. Harry se adormecía mientras Wood seguía hablando. «Entonces», dijo Wood al final, haciendo que Harry despertara de un salto de su agradable fantasía sobre lo que podría estar desayunando en ese mismo instante en el castillo. «¿Está claro? ¿Alguna pregunta?» «Yo tengo una pregunta, Oliver», dijo George, que acababa de despertar dando un respingo. «¿Por qué no nos contaste todo esto ayer cuando estábamos despiertos?» A Wood no le hizo gracia. «Escúchenme todos», les dijo con el ceño fruncido. «Tendríamos que haber ganado la Copa de Quidditch el año pasado. Éramos sin duda el mejor equipo. Pero por desgracia, y debido a circunstancias que escaparon a nosotros y a nuestro control», Harry se movió en el asiento con un sentimiento de culpa. Durante el partido final del año anterior, había permanecido inconsciente en la enfermería. Como consecuencia, Gryffindor había contado con un jugador menos
y había sufrido su peor derrota de los últimos 300 años. Wood tardó un momento en volver a dominarse. Era evidente que la última derrota todavía lo atormentaba. De manera que este año entrenaremos más que nunca. Bien, salgan y pongan en práctica las nuevas tácticas, gritó Wood tomando su escoba y saliendo primero que en los vestuarios. Con las piernas entumecidas y bostezando, lo siguió su equipo. Habían permanecido tanto tiempo en los vestuarios que el sol ya estaba bastante alto, aunque sobre el estadio quedaba algo de niebla. Cuando Harry llegó al terreno de juego, vio a Ron y Hermione en las gradas. ¿Aún no han terminado?, preguntó Ron perplejo. Aún no hemos comenzado, respondió Harry mirando con envidia las tostadas con mermelada que Ron y Hermione se habían traído al gran salón. ¡Ah, ya! ¡Zorra! ¡Fuera! Wood nos ha estado enseñando nuevas estrategias. Montó en su escoba y dando una patada en el suelo, se elevó en el aire. El frío aire de la mañana le azotaba el rostro y conseguía despertarlo bastante más que la larga exposición de Wood. Era maravilloso regresar al campo de Quidditch. Dio una vuelta por el estadio a toda velocidad, corriendo una carrera con Fred y George. ¿Qué es ese curioso ruido?, preguntó Fred cuando doblaron la esquina a toda velocidad. Harry miró las gradas. Colin estaba sentado en uno de los asientos superiores, con la cámara levantada, sacándole una foto tras otra, y el sonido de la cámara se ampliaba extraordinariamente en el estadio vacío. ¡Mira hacia acá, Harry! ¡Hacia acá!, chilló. ¿Quién es ese?, preguntó Fred. Ni idea, mintió Harry, acelerado para alejarse más posible de Colin. ¿Qué pasa?, dijo Wood frunciendo el ceño y volando por el aire hacia ellos. ¿Por qué saca fotos ese niño nuevo? No me gusta. Podría ser un espía de Slytherin que intenta averiguar en qué consiste nuestro programa de entrenamiento. Es de Gryffindor, dijo rápidamente Harry. Y los de Slytherin no necesitan espías, Oliver, observó George. ¿Por qué dices eso?, preguntó Wood con irritación. Porque están aquí en persona, dijo George señalando. Varias personas vestidas con túnicas verdes caminaban hacia el campo con las escobas en la mano. No lo creo, dijo Wood indignado. He reservado el campo para hoy. Veremos qué pasa. Wood se dirigió velozmente hacia el suelo. Debido al enojo aterrizó más bruscamente de lo que hubiera querido y al desmontarse tambaleó un poco. Harry, Fred y George lo siguieron. ¡Flint!, le gritó Wood al capitán del equipo de Slytherin. ¡Es nuestro turno de entrenamiento! Nos hemos levantado a propósito, así que pueden irse. Marcus Flint era aún más grande que Wood. Con una expresión de astucia en su rostro replicó. Hay bastante sitio para todos nosotros, Wood. Angelina, Alicia y Katie también se habían acercado. No había chicas entre los del equipo de Slytherin que estaban hombro con hombro frente a los de Gryffindor, mirando todos burlones a la misma persona. «Pero yo he reservado el campo», exclamó Wood con verdadera rabia. «¡Lo he reservado!» «Ah», dijo Flint, «pero nosotros traemos una hoja firmada por el profesor Snape. Yo, el profesor S. Snape, concedo permiso al equipo de Slytherin para practicar hoy en el campo de Quidditch debido a su necesidad de entrenar el nuevo buscador». «¿Tienen un buscador nuevo?», preguntó Wood preocupado. «¿Dónde?». Detrás de 6 corpulentos jugadores apareció entre ellos un séptimo, más pequeño, sonriendo con todo su rostro pálido y afilado. Era Draco Malfoy. «¿Tú no eres el hijo de Lucius Malfoy?», preguntó Fred mirando con desagrado. «Es curioso que menciones al padre de Malfoy», dijo Flint, mientras todo el equipo de Slytherin sonreía aún más. «Déjame que te muestre el generoso regalo que le ha hecho el equipo de Slytherin». Los 7 presentaron sus escobas. 7 mangos muy pulidos, completamente nuevos, y 7 letreros de oro que decían Nimbus 2001. Brillaron ante las narices de los de Gryffindor al temprano sol de la mañana. «Ultimísimo modelo. He salido el mes pasado», dijo Flint al desagraide, quitando una mota de polvo del extremo de la suya. «Creo que deja muy atrás a la vieja Series 2000. En cuanto a las viejas barredoras», sonrió mirando desagradablemente a Fred y George, que sujetaban sendas barredoras. «Mejor que las utilicen para limpiar el pizarrón». Durante un momento a ninguno del grupo de Gryffindor se le ocurrió qué decir. Malfoy sonreía con tantas ganas que sus fríos ojos quedaban reducidos a una línea. «Miren», dijo Flint, «una invasión del campo». Ron y Hermione estaban cruzando el césped para enterarse de qué pasaba. «¿Qué ha ocurrido?», le preguntó Ron a Harry. «¿Por qué no están jugando? ¿Y qué está haciéndose aquí?». Miraba a Malfoy vestido con su túnica del equipo de Quidditch de Slytherin. «Soy el nuevo buscador de Slytherin, Weasley», dijo Malfoy con petulancia. «Estamos admirando las escobas de mi padre que han comprado para todo el equipo». Ron miró boquiabierto las 7 soberbias escobas que tenía delante de él. «Son buenas, ¿no?», dijo Malfoy en tono suave. «Pero quizás el equipo de Gryffindor pueda conseguir algo de oro y comprar también escobas nuevas. Podrían subastar la barredoras 5. Cualquier museo haría una oferta por ellas». El equipo de Slytherin estalló de risa.
Pero en el equipo de Gryffindor nadie ha tenido que comprar su incorporación, observó Hermione agudamente. Todos entraron por su valía. Del rostro de Malfoy se borró su mirada petulante. Nadie ha pedido tu opinión, asquerosa sangre impugna, espetó. Harry comprendió de inmediato que lo que había dicho Malfoy era algo realmente grave, porque sus palabras provocaron al instante una reacción tumultuosa. Flint tuvo que ponerse rápidamente delante de Malfoy para evitar que Fred y George saltaran sobre él. Alicia gritó: «¿Cómo te atreves?», y Ron se metió la mano en la túnica y sacando su varita mágica amenazó: «Parás por esto, Malfoy». La dirigió por debajo del brazo de Flint al rostro de Malfoy. Un estruendo resonó en todo el estadio, un rayo de luz verde surgió del extremo roto de la varita de Ron, y dándole en el estómago lo echó hacia atrás sobre el césped. «¡Ron! ¡Ron! ¿Estás bien?», chilló Hermione. Ron abrió la boca para decir algo, pero no salió ninguna palabra. Por el contrario, resonó un tremendo eructo, y le salieron de la boca varias babosas que le cayeron en el regazo. El equipo de Slytherin se partía de risa. Flint se desternillaba apoyando en su escoba nueva. Malfoy, en cuatro patas, golpeando el suelo con el puño. Los de Gryffindor rodeando a Ron, que seguía vomitando babosas grandes y brillantes. Nadie se atrevía a tocarlo. «Lo mejor será que lo llevemos a la cabaña de Hagrid. Es lo que está más cerca», dijo Harry a Hermione, quien asintió valerosamente, y entre los dos tomaron a Ron por los brazos. «¿Qué ha ocurrido, Harry? ¿Qué ha ocurrido? Está enfermo, pero podrás curarlo, ¿no?». Colin había bajado corriendo de su puesto e iba dando saltos al lado de ellos mientras salían del campo. Ron tuvo una horrible arcada y más babosas le cayeron por el pecho. «¡Ah!», exclamó Colin fascinado. Levantó la cámara. «¿Puedes sujetarlo un poco sin que se mueva, Harry?». «¡Fuera de aquí, Colin!», dijo Harry enfadado. Entre él y Hermione sacaron a Ron del estadio y cruzaron la explanada hacia el borde del bosque. «Ya casi llegamos, Ron», dijo Hermione cuando la cabaña del guardabosques estuvo a la vista. «Estarás bien dentro de un minuto. Ya casi». Los separaban 7 metros de la casa de Hagrid cuando se abrió la puerta. Pero no fue Hagrid el que salió por ella. Gilderoy Lockhart, que ese día llevaba una túnica de color malva muy claro, se acercó con paso decidido. «¡Rápido, aquí atrás!», dijo Hagrid entre dientes, llevando a Ron detrás de un arbusto que había allí. Hermione lo siguió de mala gana. «Es muy sencillo si sabes hacerlo», le decía Lockhart a Hagrid en voz alta. «Si necesitas ayuda, ya sabes dónde estoy. Te dejaré un ejemplar de mi libro. Me sorprende que tú no tengas todavía uno. Te firmaré uno esta noche y te lo enviaré. Bueno, adiós». Y se fue hacia el castillo a grandes zancadas. Harry esperó a que Lockhart se perdiera de vista y luego sacó a Ron del arbusto y lo llevó hasta la puerta principal de la casa de Hagrid. Llamaron a toda prisa. Hagrid apareció inmediatamente con aspecto de mal humor, pero se le iluminó la cara cuando vio de quién se trataba. «Me estaba preguntando cuándo vendrían a verme. Entren, entren». Creía que sería el profesor Lockhart que volvía. Harry y Hermione introdujeron a Ron por el umbral a la cabaña de una sola habitación, que tenía en un rincón una gran cama y una chimenea que gritaba alegremente en el otro. Hagrid no pareció preocuparse mucho por el problema de las babosas de Ron, que Harry explicó apresuradamente mientras lo sentaban en la silla. «Mejor afuera que adentro», dijo ufano poniéndole delante una palangana grande de cobre. «Vomítalas todas, Ron». «No creo que se pueda hacer nada salvo esperar a que la cosa acabe», dijo Hermione preocupada contemplando a Ron inclinando sobre la palangana. «Es un hechizo difícil de realizar en las condiciones óptimas, pero con la varita rota...» «¡Medusa! ¡Basta! ¡Vas a romper algo!». Hagrid estaba ocupado preparando un té. Fang, su dogo, llenaba a Harry de babas. «¿Qué quería Lockhart de ti, Hagrid?», preguntó Harry rascándose las orejas a Fang. «Enseñarme cómo me puedo librar de los duendes del pozo», gruñó Hagrid, quitando de la masa limpia un gallo de medio pelar y poniendo la tetera en ella. Como si no lo supiera. Y hablar sobre un banshee a la que venció. Si todo eso hay una palabra de cierto, me como la tetera. Era muy raro que Hagrid criticara a un profesor de Hogwarts, y Harry lo miró sorprendido. Hermione, sin embargo, dijo en voz algo más alto de lo normal. «Creo que son un poco injustos. Obviamente el profesor Dumbledore ha juzgado que era el mejor para el puesto». «Era el único para el puesto», repuso Hagrid, ofreciéndoles un plato de caramelos de café con leche, mientras Ron tosía ruidosamente sobre la palangana. «Y quiero decir el único. Es muy difícil encontrar a alguien que dé artes oscuras, porque a nadie le entusiasma mucho. Da la impresión de que la asignatura está hechizada. Nadie ha durado mucho». «Díganme», preguntó Hagrid mirando a Ron. «¿A quién intentaba hechizar?» «Malfoy», le dijo algo a Hermione. «Tiene que haber sido algo muy fuerte, porque todos se pusieron furiosos».
Fue muy fuerte, dijo Ron con voz ronca, incorporándose por encima del nivel de la mesa, pálido y sudoroso. Malfoy la llamó sangre impura. Ron se apartó cuando volvió a salirle una nueva tanda de babosas. Hagrid parecía indignado. «No», bramó volviéndose a Hermione. «Sí», dijo ella, «pero yo no sé qué significa. Claro que podría decir que fue muy grosero». «Es lo más insultante que se le puede ocurrir», jadeó Ron volviéndose a incorporarse. «Sangre impura es un nombre realmente repugnante con el que llaman a los nacidos de muggles. Ya sabes, de padres que no son magos. Hay algunos magos, como la familia de Malfoy, que creen que son mejores que nadie porque tienen lo que ellos llaman sangre pura». Soltó un leve eructo y una babosa solitaria le cayó en la palma de la mano. La arrojó de la palangana y prosiguió. «Desde luego, el resto de nosotros sabe que eso no tiene ninguna importancia. Mira a Neville Longbottom. Es de sangre pura y apenas es capaz de sujetar el caldero correctamente. Y no han inventado un conjuro que a nuestra Hermione no sea capaz de realizar», dijo Hagrid con orgullo, haciendo que Hermione se pusiera colorada. «Es algo desagradable para decirle a alguien», dijo Ron secándose el sudor de la frente con la mano. «Es como decir sangre podrida, sangre vulgar. Es de idiotas. Además, la mayor parte de los magos de hoy día tienen sangre mezclada. Si no nos hubiéramos casado con muggles, nos habríamos extinguido». Le dieron arcadas y volvió a agacharse de forma que dejó de verse por encima de la mesa. «Bueno, no te culpo por intentar hacerle un hechizo, Ron», dijo Hagrid en un tono fuerte que sonaba por encima de los golpes de las babosas al caer sobre la palangana. «Pero quizás haya sido una suerte de tu varita mágica fallara. Si hubieras conseguido hechizarlo, Lucius Malfoy habría venido a la escuela. Así no tendrías ese problema». Harry quiso señalar que el problema no hubiera sido peor que estar echando babosas por la boca, pero no pudo hacerlo. El caramelo de café con leche de Hagrid se le había adherido a los dientes y era incapaz de separarlos. «Harry», dijo Hagrid de repente, como acometido por un pensamiento repentino. «Tengo que ajustar cuentas contigo. Me han dicho que has estado repartiendo fotos firmadas. ¿Por qué no me has dado una?» La rabia le permitió a Harry separar los dientes. «No he estado repartiendo fotos», dijo enfadado. «Si Lockhart aún anda diciendo eso por ahí». Pero entonces vio que Hagrid se reía. «Solo bromeaba», explicó dándole a Harry unas palmadas amistosas en la espalda que lo arrojaron contra la mesa. «Sé que no es verdad. Le dije a Lockhart que no te hacía falta, que sin proponértelo eras más famoso que él». «Apuesto que no le hizo ninguna gracia», dijo Harry levantándose y frotándose la barbilla. «Supongo que no», admitió Hagrid parpadeando. «Luego le dije que no había leído nunca ninguno de sus libros y se marchó». «¿Un caramelo de café con leche, Ron?», añadió cuando Ron volvió a incorporarse. «No, gracias», dijo Ron con debilidad. «Mejor no correr riesgos». «Vengan a ver lo que he estado cultivando», dijo Hagrid, cuando Harry y Hermione terminaron su té. En el pequeño huerto detrás de la casa de Hagrid había una decena de calabazas más grandes que Harry hubiera visto nunca. Eran del tamaño de grandes rocas. «Van bien, ¿verdad?», dijo Hagrid contento. «Son para la fiesta de Halloween. Deberían haber crecido lo bastante para ese día». «¿Qué les has echado?», preguntó Harry. Hagrid miró por encima de su hombro para comprobar que estaban solos. «Bueno, les he echado, ya sabes, un poco de ayuda». Harry vio el paraguas rosado de Hagrid apoyado contra la pared trasera de la cabaña. Ya antes, Harry había sospechado que aquel paraguas no era lo que parecía. De hecho, tenía la impresión de que la vieja varita mágica del colegio estaba oculta adentro. Se suponía que Hagrid no podía hacer magia. Lo habían expulsado de Hogwarts en el tercer año, pero Harry no sabía por qué. Cualquier mención del asunto bastaba para que Hagrid carraspeara sonoramente y sufriera de pronto una misteriosa sordera que le duraba hasta que se cambiaba de tema. «Un hechizo fertilizante, me imagino», preguntó Hermione entre la desaprobación y el regocijo. «Bueno, has hecho un buen trabajo». «Eso es lo que dijo tu hermana menor», observó Hagrid dirigiéndose a Ron. «Ayer la encontré». Hagrid miró a Harry de soslayo, la barba se le movía. «Dijo que estaba mirando el campo, pero me da la impresión de que está esperando encontrarse a alguien más en mi casa». Le guiñó un ojo a Harry. «Si quieres mi opinión, creo que ella no rechazaría una foto fir». «Cállate», dijo Harry. A Ron le dio risa y le llenó la tierra de babosa. «Cuidado», gritó Hagrid y apartó a Ron de sus queridas calabazas. Ya casi era hora de comer y como Harry solo había comido un caramelo de café con leche desde el alba, tenía prisa por regresar al colegio para el almuerzo. Se despidieron de Hagrid y regresaron al castillo, con Ron hipando de vez en cuando, pero vomitando solo un par de babosas pequeñas. Apenas habían puesto un pie en el fresco vestíbulo cuando oyeron una voz. «Con que está aquí, Potter», Weasley. La profesora McGonagall caminaba hacia ellos con gesto severo.
Cumplirán su castigo esta noche. ¿Qué debemos hacer, profesora?, preguntó Ron, reprimiendo asustado un eructo. Tú limpiarás la plata del salón de trofeos con el señor Filch, dijo la profesora McGonagall. Y nada de magia, Weasley. Restregando. Ron tragó saliva. Argus Filch, el celador, era detestado por todos los estudiantes del colegio. Y tú, Potter, ayudarás al profesor Lockhart a responder las cartas de sus admiradoras, dijo la profesora McGonagall. Oh, no. ¿No puedo ayudar con la plata?, preguntó Harry desesperado. Desde luego que no, dijo la profesora McGonagall levantando las cejas. El profesor Lockhart ha solicitado que seas precisamente tú. A las 8 en punto, tanto uno como otro. Harry y Ron pasaron al gran salón completamente abatidos y Hermione entró detrás de ellos con su expresión de «se lo merecen». Harry no disfrutó tanto como hubiera sido su budín de carne y papas. Tanto Ron como él pensaban que les había tocado la peor parte. «Filch me tendrá de allí toda la noche», dijo Ron apesumbrado. «Sin magia, debe de haber más de 100 copas en esa sala, y la limpieza amable no me sale bien». «Te lo cambiaría de buena gana», dijo Harry con voz apagada. «He practicado mucho con los Dursley, pero responder el correo de los admiradores de Lockhart será una pesadilla». La tarde del sábado pareció desvanecerse, y antes de que se diera cuenta, eran las 8 menos 5 y Harry se dirigió al despacho de Lockhart por el pasillo del segundo piso arrastrando los pies. Llamó a la puerta apretando los dientes. La puerta se abrió de inmediato. Lockhart lo recibió con una sonrisa. «Aquí está el pícaro», dijo. «Vamos, Harry, entra». Reluciendo en los muros a la luz de las velas, había un sinfín de fotografías enmarcadas de Lockhart. Algunas estaban incluso firmadas. Tenía otra pila grande de ellas sobre la mesa. «Puedes poner las direcciones en los sobres», le dijo Lockhart a Harry como si se tratara de un placer irresistible. «El primero es para Gladys Woodgion, bendita ella, mi gran admiradora». Los minutos pasaron tan despacio como si fueran horas. Harry dejó que Lockhart hablara sin hacerle ningún caso, diciendo de tanto en tanto o sí, o bueno. De vez en cuando captaba alguna frase del tipo: «La fama es una amiga veleidosa, Harry», o «serás célebre si te comportas como alguien célebre, que no se te olvide». Las velas se fueron consumiendo, haciendo que la luz reverbera en los distantes gestos que Lockhart hacía mirándolo. Harry pasaba su dolorida mano sobre lo que le parecía que tenía que ser el 1000º sobre, anotando sobre él la dirección de Verónica Smeltey. «Debe ser por casi hora de terminar». Pero Harry, lastimosamente, «por favor, que falta poco». Y en ese momento oyó algo. Algo que no tenía nada que ver con el chisporroteo de las mortencillas velas, ni con el cháchara de Lockhart sobre sus admiradoras. Era una voz capaz de helar la médula ósea, una voz ponzoñosa que dejaba sin aliento, fría como el hielo. «Ven, ven a mí, déjame que te raje, déjame que te rompa, déjame matarte». Harry dio un salto y un machón grande de color lila apareció en la calle Verónica Smeltey. «¿Qué?», gritó. «Pues eso», dijo Lockhart. 6 meses enteros he encabezado la lista de los más vendidos. Batí todos los récords». «No», dijo Harry asustado. «La voz». «¿Cómo dices?», preguntó Lockhart extrañado. «¿Qué voz?». La voz que ha hablado. ¿No la ha oído?». Lockhart miró a Harry desconcertado. «¿De qué habla, Harry? ¿No te estarías quedando dormido? Por Dios, mira la hora que es. Llevamos con esto casi 4 horas. Nunca lo hubiera creído. El tiempo vuela, ¿verdad?». Harry no respondió. Aguzaba el oído tratando de oír la nueva voz, pero no oyó lo que Lockhart, diciéndole que tenía que esperar a tener tanta suerte cada vez que lo castigaran. Harry salió aturdido. Era tan tarde que la sala común de Gryffindor estaba prácticamente vacía. Harry se fue derecho al dormitorio. Ron no había regresado todavía. Se puso el pijama y se echó en la cama a esperar. Media hora después llegó Ron con el brazo derecho dolorido y trayendo con él un fuerte olor a limpiametales. «Tengo agarrotados todos los músculos», se quejó echándose en la cama. «Me ha hecho sacarle brillo 14 veces a una copa de Quidditch antes de dar el visto bueno. Y vomité otra tanda de babosas sobre el premio especial por servicios al colegio. Me llevó un siglo quitar las babas». «¿Qué tal con Lockhart?». En voz baja, para no despertar a Neville, Dean y Seamus, Harry le contó a Ron con toda exactitud lo que había oído. «¿Y Lockhart dijo que no te lo había oído?», preguntó Ron. A la luz de la luna, Harry podía verlo fruncir el ceño. «¿Piensas que mentía?».
Pero no lo entiendo. Aunque fuera alguien invisible, tendría que haber abierto la puerta. Lo sé, dijo Harry, recostándose en su cama de 4 columnas y contemplando el dosel que tenía sobre él. Yo tampoco lo entiendo. Y bueno, amigos, hasta acá llegamos. Llegamos a leer el capítulo 7. En la próxima empezamos desde el 8. Ok, ¿estamos? Fin. Aplausos, aplausos, aplausos. Aplausos, aplausos, aplausos. Bien, bien, bien. Excelente, maravilloso.